Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a nuestro sexto episodio de este podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy vamos a hablar de disciplina. Sí, es de los comentarios que hemos recibido sobre los primeros episodios, varias familias se han manifestado con respecto a la disciplina y pienso que es un tema que vale la pena abordar, sobre todo porque hay una concepción un poco errada de lo que quiere decir la disciplina. Para muchas familias, y eso nos devuelve a algún episodio anterior, la disciplina es la manera como con más o menos violencia logramos que los niños hagan lo que no quieren hacer. Como que es una definición generalizada a la que obviamente nunca la encontraríamos así en el diccionario, pero se convierte un poco en disciplina es lo que la familia, lo que las personas que rodean a una familia creen que los papás deben hacer para que los niños hagan lo que no quieren hacer. Un poco de manera muy escueta lo que creo yo que se percibe como disciplina, sobre todo cuando la familia decide desescolarizar. Sí, creo que el concepto de disciplina de cada familia, de cada adulto, es bastante particular, tiene como un rasgo común que tal vez tiene que ver con la experiencia escolar, que en todos es muy parecida, con lo que dentro del colegio nos calificaban, incluso la nota de disciplina y conducta, pero también tiene que ver con su familia y con cómo se manejó esto de la disciplina dentro de la familia. Y para mucha gente, disciplina es igual a obediencia. Sí, sin duda. Entonces, preguntar cómo manejo la disciplina en casa es cómo hago para que los niños me obedezcan, que es un poco parecido a lo que tú acabas de decir, cómo hago para que los niños hagan lo que no quieren hacer. Porque cuando yo espero que me obedezcan es porque doy una orden y normalmente ellos no quieren cumplir esa orden, pero la disciplina o la obediencia los obliga a cumplir esa orden. De hecho, aquí tengo, curiosamente cerca a mí, un diccionario que dice que disciplina, en su primera acepción, es obediencia a las reglas que rigen la actuación o el comportamiento de una persona o de un grupo de personas. Curiosamente, el ejemplo que ponen es, para ser un atleta se necesita mucha disciplina, que realmente es un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que acaba de decir el diccionario. Sí, yo hice ese ejercicio de buscar en el diccionario el significado de disciplina cuando estaba escribiendo la parte del libro que habla de eso. Y hay dos sentidos, uno es ese, obediencia, y otro es disciplina, como un área del conocimiento, como algo que se cultiva, como un estudio. Sí, la segunda acepción de disciplina es materia, objeto de estudio, conocimiento o instrucción. Exactamente. Bueno, el caso es que las familias creen que si los niños están en casa, lo de la disciplina es un tema de preocupación, y a mí me surge la pregunta de por qué el hecho de estar en casa les genera preocupaciones con respecto a la disciplina. De nuevo, ¿será que creen que el colegio es el mejor o el único lugar para que los niños aprendan disciplina, así como pasa con la socialización? Yo pensaría que eso se suma, o mejor dicho, una de las respuestas a esa inquietud tuya seguramente es con que los niños cuando están en el colegio hay una gran cantidad de horas en las cuales la disciplina no corre por cuenta de los papás. Es decir, el hecho de que sigan ese conjunto de reglas que pone el colegio, que no necesariamente son las reglas de la sociedad en otro contexto distinto o de la casa de los mismos niños, corre por cuenta de otras personas. Y además, esas personas tienen unos mecanismos para que esa obediencia se logre que en la casa no existen, o existen pero son muy distintos. Entonces no es lo mismo proponer, y ahí empezamos a entrar en el ámbito realmente de la educación en casa y su relación con este tema de la disciplina. Es cuando un niño va a la escuela y le ponen unos ejercicios de matemáticas que se espera que hagan, es parte de la disciplina, ¿cierto? Obedecer lo que el maestro le dice que debe hacer en un cierto tiempo o para un cierto momento. Existen unas claras maneras de coaccionar al niño para hacerlo. La calificación es solamente una de ellas, porque eso puede venir acompañado de amenazas más grandes, ¿no? De castigo, de pérdida de ciertos privilegios, de sentirse expuesto frente a sus pares, de sentirse expuesto frente a los adultos que lo rodean en la escuela, dicho sea, otros profesores o las directivas, y eso no es tan fácil de aplicar en la casa porque tiene mucho menos efectos reales,
Cuando un niño pierde un examen en el colegio porque no hizo lo que hubiera debido hacer, o tiene una mala nota en algún tipo de ejercicio porque no lo hizo, porque no tuvo la disciplina de obedecer y haber hecho eso, pues es claro que esa mala nota conlleva otra cantidad de cosas, a sumarse a otras malas notas, a perder la materia, a tener que repetir esos logros, a tener que perder el año. Y perder el año implicaba pues un regaño muy grande en la casa, había que volver a pagar el año, no entienden eso a los papás, pero adicionalmente se perdían los amigos, en la posibilidad de compartir con los que habían sido sus amigos y sus compañeros durante muchos años. Entonces digamos que hay un temor no tanto de que los niños no desarrollen la disciplina, que ese es el tema en todo caso de este podcast, como de no tener las herramientas o las armas para poder coaccionar a los niños a hacer eso que llamamos disciplinados y que no necesariamente es ser disciplinado. Realmente creo que va por ahí. Creo que la preocupación de los papás con respecto a la disciplina no está tanto en los niños y en el resultado de los niños como personas en formación, sino en ellos, en cómo voy a ser capaz de que esta casa no se vuelva un caos, cómo voy a ser capaz de que estudie cuando yo necesito que estudie, cómo voy a ser yo, y se va a las herramientas que acabas tú de mencionar. Otra cosa que hace que la casa no se parezca al colegio en temas de disciplina es simplemente la estructura. Algún filósofo, que no recuerdo ahora el nombre, dice que hay 3 instituciones que tienen una misma estructura y que creo que tiene que ver con el tema de la disciplina y la obediencia, que son las escuelas, los hospitales y las cárceles. Wow. Y son realmente lugares en los que alguien decide y uno obedece. Ponte a pensar en un hospital, tú no discutes con el médico la dosis que te va a poner de un medicamento, simplemente obedeces. En las cárceles obviamente es como el ejemplo más crudo, pero el colegio tiene bastante parecido a estas 2 instituciones en muchos momentos, y todo esto tiene que ver con la disciplina. Entonces es también creer que necesitamos ese tipo de disciplina en nuestra vida cuando somos niños y nos estamos formando como parte de nuestro entrenamiento para ser parte de una sociedad. Lo cierto es que cuando uno está en casa, todas las normas que una casa tiene, y en eso una casa varía con respecto a otra, por supuesto, es si para una familia es importante levantarse muy temprano, o para una familia es importante que los niños ayuden en los trabajos de la casa o no. Si para una casa es importante que todo esté arreglado y recogido y los niños bañados a una cierta hora o no. Las familias todas tenemos una manera de ejercer la autoridad. Lo que pasa es que aquí nos estamos adentrando en un aspecto que es distinto, que es la disciplina con respecto al aprendizaje. Porque lo que en últimas cambia a la hora de tener a los niños en casa no son esas otras normas que tienen todas las casas, sino cuál es mi papel para que los niños hagan, sobre todo desde el punto de vista académico, lo que yo creo que deben hacer en el momento en que yo creo que lo deben hacer. Yo recuerdo cuando mis hijos mayores iban a jardín. Alguna vez le oí a una profesora una definición de disciplina que siempre se me quedó porque me gustó mucho. Ella decía, yo les tengo que enseñar a ellos que disciplina es saber que hay un lugar para cada una de las cosas y hay un momento también para hacer las cosas que ellos quieren hacer. A mí me gusta mucho verlo así porque realmente si uno enseña la disciplina desde esa óptica, está enseñando que la disciplina, al igual que la responsabilidad, es algo que viene de adentro, que lo regulo yo y que yo tengo la motivación para cumplir con algo. Yo creo que ese es el punto. La disciplina que viene de afuera es una disciplina que es falsa, que puede producir resultados a corto plazo y de hecho los produce, como en una cárcel, pero que a largo plazo no tiene efectos. Cuando se necesita de alguien que coaccione para que las personas hagan A, B o C, en el momento que esa persona desaparece, no necesariamente esas costumbres quedan arraigadas. Yo me acuerdo en cambio de una definición de disciplina que usaba mi hermano, creo que todavía la usa, sus hijos también se educaron siempre en casa o se siguen educando en casa. Y él decía, la disciplina es pasión. Y lo que ocurre es que cuando uno tiene un impulso muy fuerte para aprender, por ejemplo, algo que le interesa, no necesita absolutamente ninguna coacción externa para que ese aprendizaje ocurra. Entonces aquí no estamos hablando de cómo vamos a lograr que los niños tiendan la cama o cómo vamos a lograr que ayuden en los oficios de la casa o que se levanten temprano cuando no existe la presión de que los va a dejar el bus. Eso es solamente un aspecto, digamos, mínimo, sino de cuál es el ambiente que vamos a propiciar para que todo eso y además el aprendizaje ocurra, pero de manera lo más autónoma posible.
hay aprendizajes que ocurren en casa, que pueden ser los mismos que ocurren en el colegio, pero ocurren a un ritmo diferente. Y con el tema de asumir las reglas, de tender la cama, de prepararse su comida, de lavar los platos, de ayudar en casa o de levantarse temprano, de ser responsables, tenemos que ver que son comportamientos que esperamos que ellos aprendan y tenemos que preguntarnos nosotros por qué nos parecen tan importantes. A mí me parece importante que mis hijos sepan cocinar y sean ordenados con la cocina y sean ordenados con sus cosas. Por un lado porque aporta a la convivencia, pero por otro lado que creo que es lo más importante porque son herramientas que van a necesitar para su vida adulta. A veces los niños aprenden estas cosas, pero a nosotros no nos las muestran. Es como cuando tu hija se va de pijamada y la mamá de la amiga te dice: es un lucero tu niña, se lava los dientes sin que yo le diga, fue la única que dobló la ropa y la guardó en la maleta, tendió la cama de primera, se comió todo el desayuno y lavó sus platos. Y uno dice: no me puedes estar hablando de la misma niña porque en la casa no hace nada de eso. A mí me pasó, pongo ese ejemplo porque me pasó, y mi conclusión fue: bueno, en vez de molestarme, me alegro porque me muestra que el aprendizaje ya está ahí. Lo que necesita saber, ya lo sabe hacer. Que no lo haga en la casa es otra cosa, pero para mí es más importante hacia futuro que el aprendizaje esté. Entonces también hay que cambiar un poco la perspectiva. Obviamente la convivencia es necesaria y que sea tranquila y que sea pacífica, que ayudemos entre todos a que estemos en una casa en la que todos vivamos contentos, es necesario también. Pero también hay que pensar: ¿por qué me interesa que aprenda a hacer esto? Si es algo ya, si es como por comodidad mía, inmediata, o si es porque es algo que realmente necesito, me parece importante, no necesito, necesita él, necesita aprenderlo para que tenga esa herramienta a largo plazo. Eso es importante. Y hay otra cosa que pensaba yo mientras tú estabas hablando, es el hecho de que las normas de una casa, por poner ese ejemplo, sean cumplibles o no, depende mucho de la inteligencia con la cual esas normas hayan sido puestas a los niños, porque entre más se parezcan a la etapa de desarrollo en la cual están, entre menos vayan en contravía con las necesidades de esa etapa, van a ser más fáciles de cumplir. Entonces quiere decir, es más fácil pensar que una mamá está levantada temprano y alerta para recibir a los niños con un buen desayuno temprano cuando son chiquitos, que pretender que hagan eso mismo durante la adolescencia, en que todos se convierten automáticamente en marmotas. Eso lo vemos mucho más las familias que educamos en casa, porque cuando no existe la presión de que los va a dejar el bus, los niños empiezan naturalmente alrededor de los 11 o 12 años a dormir mucho más. Los que se levantaban temprano ya no se levantan tan temprano y la mayoría de ellos empiezan a correr esas horas despiertos para por la noche. Entonces no les entra el sueño como les entraba antes a las 8, 8 y media, sino que a las 11, 11 y media todavía los ve uno dando vueltas, haciendo ruido, porque eso empieza a ser natural. Yo me acuerdo cuando empecé mi vida como mamá, de haberme encontrado con un libro maravilloso, que creo que en últimas tiene también responsabilidad en todas las decisiones posteriores, como el homeschooling, aunque esto es un libro de una persona que educó a sus hijos en la escuela. Y es un doctor norteamericano que se llama William Sears. Y hablando de disciplina justamente de niños pequeños, una de las cosas que decía era cosas que son básicas, ¿no? Escoja qué peleas vale la pena dar y cuáles no vale la pena dar. Pero me acuerdo que a mí me marcó mucho la que tiene que ver con la etapa del desarrollo. El ejemplo es el siguiente. En un niño que está empezando a caminar, un caminador, esa exploración entre el año y medio y los 2 años y medio, explorar es el impulso. De eso se trata la vida. Si no explora, queda cojo en su desarrollo. Entonces, ¿qué es más importante? Que pueda explorar o que aprenda a esa edad a diferenciar entre lo que se rompe y lo que no se rompe en la mesa de centro de la sala de la casa de los abuelos. ¿Qué es más importante y sobre todo qué es más realista? Uno tiene 2 opciones. O decirle a los abuelos: te voy a pedir un favor, voy a pasar la tarde con el niño en tu casa. Podemos quitar todo lo que se rompa de la mesa, dejar solamente lo que no corra riesgo, ni el niño ni el objeto, y pasar una tarde rica. O podemos dedicarnos toda la tarde a decirle: no toques, eso se rompe, eso es de la abuelita, eso es muy importante, no lo vayas a coger durante toda la tarde, no poderse tomar el té en paz con la señora. Entonces es también decidir en qué etapa están los niños y qué es esperable de ellos, porque las normas que se desprenden del desarrollo natural y de las etapas, no solamente por edad, sino también por el momento que está viendo la familia, van a ser seguramente mucho más fáciles de cumplir para ellos y para nosotros de, entre comillas, hacer cumplir.
Estaba pensando en que cada casa tiene sus normas, como tú lo has dicho, y para uno lograr que se cumplan estas normas, tiene que acompañar a los hijos a desarrollar ciertos hábitos. Y creo que en ese proceso tenemos mucho que aprender. Si queremos cambiar nuestro acercamiento a la crianza, ser más respetuosos con ellos, ser menos autoritarios y no basar nuestra manera de criar en las órdenes, pues entonces tenemos que entrenar. Y entrenar es lo contrario de dar órdenes. Hay mamás que creen que con decirle a los niños una sola vez las cosas, ellos ya están en la obligación de cumplir, de entender y de saber cómo se hace. Y eso no es así. Eso no es que uno al niño de 4 años le dice, a partir de ahora tienes que recoger todos tus juguetes después de jugar. Y ya. Eso toma por lo menos un año de decirle, es hora de recoger los juguetes, vamos a hacerlo juntos. Exacto, de sentarse con ellos. Hacerlo con ellos. Y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, hasta que de pronto un día uno ve que el niño les está recogiendo antes de que uno le diga, porque ya se entrenó en el hábito. O de pronto recogió 3 o 4 y se aburrió, se había regado muchos. Pero es un proceso, no es una cosa de una sola vez, es algo de repetir, repetir, repetir y sobre todo acompañar. Yo digo que cuando yo tenía empleada de tiempo completo y mi empleada se iba de vacaciones, esto está, si alguien entra a chismosear mi blog, lo va a ver mi queja de todos los eneros, porque me tocaba a mí hacer el oficio de la casa y uno de los oficios que menos me gusta es lavar los platos. Pero por supuesto mis hijos han visto que a mí no me gusta lavar los platos y odian lavar los platos porque captaron de mí la idea de que lavar los platos es una pesadilla. Yo dije, la hice muy mal. Yo he debido hacer como hizo Tom Sawyer con la pintada de la cerca que no quería pintar y era mostrarles que esto es buenísimo para que vengan todos a lavar los platos y yo no tenga que lavarlos. Es un chiste, pero es un poco como, es una cuestión de actitud, de qué actitud tengo yo ante esas cosas que les estoy pidiendo a ellos que hagan. Yo no puedo decir, esto no me gusta, pero hazlo tú. También tiene que ver con eso, con la actitud. Sí, eso con respecto, digamos, a las normas normales, valga la redundancia, de la casa. Pero creo que esto se engrana mucho en el episodio anterior. Si el porcentaje más grande de lo que ocurre en un día de aprendizaje es lo que un niño quiere aprender, eso que llamamos disciplina y que leemos como forzar a hacer algo que uno no quiere, empieza a salir de la mesa. Y pienso que seguramente gran parte de las preguntas que surgen con respecto a la disciplina están orientadas a cómo hago para forzar a que aprendan lo que los niños no quieren aprender o a que lo hagan en los tiempos en que yo quiero que ocurra, lo más parecido posible seguramente a una escuela tradicional, porque se va a unir a nuestra conversación de la semana pasada, empieza a surgir la angustia de, listo, ya están en la casa, todo parece muy bien, pero empiezan las preguntas, ¿será que sí van a aprender a multiplicar? ¿Será que si estuvieran en el colegio, qué estarían haciendo que yo no sé hacerlo, que ellos no están interesados en hacer? O que si yo quiero que se interesen, tengo que forzar para que eso ocurra. Y también tiene que ver con las expectativas, ¿no? Porque muchas familias creen que al empezar a educar en casa, los niños desde el principio van a ser súper autónomos, van a sentarse a diseñar un horario y a llegar felices a decirle, mami, ya sé a qué horas voy a aprender matemáticas y ciencias y geografía, ya diseñé mi día y lo voy a hacer yo solito, cómprame estos libros, llévame a la biblioteca. Hay muchas familias que se imaginan que el homeschooling va a ser así y como no empieza así, entonces creen que falta disciplina en la casa y se van por ese lado de la falta de disciplina. Hay que bajar expectativas y hay que ser realistas también. Y una de las maneras de ser realistas y bajar expectativas es no tratar de reproducir la escuela en casa. Totalmente. Porque como decía yo al comienzo de este episodio, la escuela tiene unos mecanismos clarísimos que hacen que funcione, porque hay una cosa que uno tiene que saber, la escuela para lo cual ha sido concebida sí funciona. Nosotros nos quejamos de la escuela, lo que pasa es que la escuela no atiende las necesidades de los niños, es que no fue creada para eso, ¿cierto? Eso da para un libro completo. El asunto es, los mecanismos que la escuela tiene no son reproducibles en el hogar a menos de que haya un nivel de violencia muy alto, que no creo que sea como la idea. La escuela tiene unos mecanismos propios, la familia tiene mecanismos completamente distintos y sentar las bases de ese aprendizaje, permitirlo, favorecerlo, ser guías, acaba siendo realmente la manera en que ese aprendizaje se da y se desarrolla en los niños eso que llamamos disciplina y que yo realmente creo que está un poco distante de su significado de diccionario.
Bueno, yo como manera de conclusión quisiera dejar como unos puntos que creo que podrían ser tenidos en cuenta en el momento en que las familias se angustien por el tema de la disciplina. Entonces, primero, disciplina no es sinónimo de obediencia absoluta. Disciplina debe ser algo que se va entrenando a los niños a tener, a lograr, y que es importante que dentro de ese entrenamiento se les enseñe que debe venir también de una motivación propia, no una disciplina únicamente externa. La preocupación de la disciplina tiene que ver, cuando estamos educando en casa, con los hábitos en casa, pero también con los hábitos de aprendizaje. Y siempre para mí es importante, lo vuelvo a decir, la perspectiva, preguntarnos siempre por qué eso que es tan importante para mí en este momento es importante, qué tanto tiene que ver con el niño y qué tanto tiene que ver conmigo. Y con respecto a la obediencia y el andar diciéndoles que no a todo o andar obligándolos a hacer cosas que no quieren hacer, yo en algún momento de la vida me encontré con Sandra Dodd, que es una mamá unschooler con hijos ya todos mayores de 21 años, y para mí es como una fuente inagotable de sabiduría frente al unschooling y sobre todo frente a la crianza con respeto. Y en algunos de sus foros, que fue por donde llegué, ella decía, traten de decir más que sí y menos que no. Eso es algo que mucha gente nos dice, pero había un parámetro especial en el cual ella recomendaba, cuando usted vaya a decir que no, pare y pregúntese, ¿por qué le voy a decir que no? Porque tenemos el no súper automático, y lo traigo aquí porque tiene mucho que ver con la disciplina el estar diciendo que no. ¿Por qué le voy a decir que no? Porque me da pereza, porque me va a implicar incomodarme, o porque realmente es algo que no le conviene a mi hijo. ¿Qué pasa si me dicen, quiero salir a jugar con el granizo? Yo inmediatamente digo, no. Claro, yo pienso en la gripa, pero también pienso en que qué pereza tener que salir, en que está haciendo frío. Pero ¿qué tal si les digo, ok, abriguémonos, pongámonos guantes, pongámonos las botas, el impermeable y salimos a jugar con el granizo? Cae una granizada gigante una vez al año, aprovechemos el momento. Y así con todo, cada vez que vayamos a decir que no, preguntarnos ¿por qué le voy a decir que no? ¿Y qué pasaría si le digo que sí? Eso a mí me sirvió muchísimo para relajarme en el tema de la disciplina con mis hijos. Es bonito ese ejemplo. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con Juan Pablo, uno de mis hijos. En algún momento de su vida, Juan Pablo decidió hacer unas revistas de los diferentes países. Y yo no me acuerdo si fue específicamente con esa actividad o con otra de las que emprendía por su cuenta. Hubo un momento en que dejó de hacerlas y la mamá, preocupada de uno termina lo que empieza, le llamó la atención. Entonces le dije, Juan, ¿qué pasa? O sea, dejaste esto a mitad de camino. Y me acuerdo que se volteó y muy tranquilamente me dijo, ese es mi problema. Y para mí fue un cachetadón a la manera de criar, porque si bien había actividades que yo proponía y que por lo tanto siempre los invitaba a terminar, y ese invitaba pues a veces no era tan querido, sino a ver, hey, vamos a terminar lo que empezamos. Cuando las cosas surgen de ellos, tienen derecho de perder el interés. Y eso es muy difícil de ver porque uno, como mamá y papá que está educando en casa, se entusiasma muchísimo cuando ese aprendizaje surge de ellos realmente. O sea, es rico sentarse con ellos y trabajar las cosas que queramos trabajar, mostrarles y ver que se enganchan en lo que uno propone. Pero es fascinante cuando eso surge de ellos, porque es cuando confluye todo, la disciplina, la autodisciplina, el que no hay necesidad de presión externa, una pasión que seguramente nunca le vamos a ver con las cosas que nosotros mismos proponemos, y que empieza a tener un impulso tan fuerte que nosotros mismos empezamos a experimentar el placer de educar naturalmente, y cuando se detienen nos sentimos profundamente frustrados, nosotros. Y para mí la respuesta de Juan Pablo todavía la oigo, es ese es mi problema. Y sí, hay un momento en que cuando lo que surge de ellos es un impulso fuerte, también tienen derecho a que ese impulso se detenga, como nos pasa a nosotros. Yo pienso, trayendo a colación lo que acabas de decir de Sandra Dodd, que una de las maneras más sensibles de acercarnos a nuestros hijos en los temas de disciplina es preguntarnos cómo sería nuestro acercamiento en una situación similar si fuera con un adulto, si fuera con nosotros o si fuera con un adulto, porque muchas veces los mecanismos que nosotros queremos utilizar y que nos parecen naturales no estarían bien vistos con otro adulto, con nuestra pareja, con la persona que si tenemos viene a ayudarnos en la casa, con un hermano, con la suegra. Ese es un ¿cierto? referente Hay importante. cosas que nosotros no haríamos, no diríamos, no trataríamos de implementar, no trataríamos de forzar si nuestra relación fuera con un adulto. Eso creo que da una perspectiva. Bueno,
Este tema, como muchos otros, da para seguir y seguir y seguir y seguir hablando. Sin embargo, aquí terminamos. Seguramente podríamos retomarlo más adelante o conectado con otra cosa, porque todo está conectado. Como pudieron ver, estamos hablando de disciplina en educación en casa y terminamos hablando de crianza, porque todo está conectado. Muchísimas gracias por escucharnos y, como siempre, la próxima semana estaremos por aquí con un nuevo tema.